Empezamos. Bueno, amados y amadas en el Señor, muchísimas gracias por conectarse, por su fiel y diligente estudio de la palabra de Dios. Aprecio muchísimo su dedicación. Vamos avanzando, la lección número 5. Hoy vamos a ver la Torre de Babel, ¿verdad? Es impresionante en todos los capítulos, en todas las historias que hemos escogido para estos estudios. Vemos una cosa muy en común del ser humano, muy común, ¿verdad? La desobediencia del ser humano de querer hacer las cosas por su propia cuenta, de querer hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero vemos el otro lado, la paciencia de Dios, la intervención divina en, perdón la expresión, en la metida de pata que el ser humano hace por creerse Dios, por escuchar las mentiras del diablo. Y hoy no es la excepción. Vamos a ver que Dios dijo una cosa, el ser humano hizo otra cosa, y Dios tuvo que intervenir para mantener firme su promesa y para pues mostrar amor a esta creación desobediente, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar eso. Hoy a la Torre de Babel, vamos a también a meditar un poquito, a pensar en la genealogía, de dónde venimos nosotros, ¿verdad? El capítulo 10 que les pedí de forma adicional leer es un maravilloso, no sé, como un libro, es como una genealogía de dónde viene toda la población mundial, ¿verdad? Bueno, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien nos abra nuestros entendimientos, nuestros pensamientos para estudiar y aplicar su palabra. Empecemos con esta oración. Señor, permite que la manera en que vivo muestre que soy agradecido. Perdona las veces que olvido tu amor y peco. Ayúdame a luchar contra la soberbia y la arrogancia. Con tu espíritu deseo confiar en ti sobre todas las cosas. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Vimos en el capítulo 10 la descendencia de Noé, de los tres hijos, cuántos salieron. Nos contaba la Biblia que Jafet tuvo 7 hijos, Sem tuvo 5 hijos y Cam tuvo 4 hijos, y de ahí pues todas las generaciones se dispersaron en diferentes partes de los 4 puntos cardinales, y de ellos nosotros también venimos, ¿verdad? Nosotros vamos a enfocarnos en el capítulo 11. Vamos a usar el método de las 4C, practicar contando la historia de Génesis, identificar 4 pasos para el proyecto final, porque ya se nos avecina la culminación de esta clase. Muy bien, entonces, antes de hacer las preguntas que hicimos, ¿qué fue lo que a usted más le llamó la atención de esta historia? Puede hacer una síntesis de capítulo 9 y 10, pero siempre enfocado en el capítulo 11. ¿Qué fue lo que a usted más le llamó la atención de la actitud del ser humano? Cuéntenme, hermanos, hermanas. ¿Alguna cosita? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de la actitud del ser humano? Querida Gloria, adelante. Buenos días nuevamente. Bueno, del 9 al 11 hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta y con mucha atención. Pero acá, en cuanto a la embriaguez de Noé, o sea, sí, eso es un tema controversial, porque yo estoy viendo que en la Biblia, cuando se habla de ver la desnudez de una persona, en Levítico 8, 6, 17 y 19 habla que eh, eh, es sexual, es
es un acto sexual, ya sea, en estos casos, en depravación. Deuteronomio 22:30 también habla de que es un acto sexual. Mucho, eso es un tema que, bueno, pues yo he tratado varias veces, que en varias explicaciones, sea lo que sea, fue un delito, un pecado sexual porque le vio la desnudez a Noé. ¿A qué extremo podamos nosotros llevarlo? Wow, no sé, no quiero pecar, pero es grave Gracias. porque allí hubo burla. Si no hubo Sí, una desnudez, conocer a la desnudez como nosotros lo entendemos y lo sabemos, hubo la burla, porque él salió a contarle a sus hermanos de una manera grotesca, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría allí? Solamente ellos lo saben. ¿Por qué la ira de Noé fue tan grande que maldice y con gran maldición no maldice a Cam, que es su hijo, él maldice al nieto, a Canaán? Entonces, Su hijo. eso allí hay dos interrogantes. La primera ya la dije y la segunda, ¿por qué él no maldice al hijo? ¿Por qué maldice a Canaán, a su nieto y no a su hijo? Eso es muy interesante. Y gracias. Gracias, Gloria. Bueno, eh, el que recibe la maldición es Cam, ¿verdad? Porque a él mismo le dice que iba a ser esclavo de sus hermanos y todo eso. Y con él todo lo que saliese de su descendencia, ¿verdad? Entonces, eso. La otra cosa, pecado, y ahí nos muestra que Noé no era un hombre que estaba bañado de oro, no era un hombre perfecto, era un hombre pecador como nosotros, que por la gracia de Dios fue rescatado del diluvio, de la muerte inminente. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estará en el cielo y algún día lo vamos a conocer, pero cometió un pecado, cometió una debilidad, ¿verdad? Como todo. Y como decía Gloria, lo que le molestó, incomodó, fue la actitud de su hijo, ¿verdad? Esa actitud pecaminosa, esa actitud de burla, mira el papá ahí desnudo, ¿verdad? Entonces, la actitud es lo que estamos viendo aquí. Escuchemos a Ricardo y luego a Wilfredo, si podemos, vamos al punto concreto, ¿verdad? Para poder avanzar un poquitico. Concreto, muy concreto. Estoy totalmente de acuerdo con mi amiga Gloria en el sentido de que fue un acto muy, muy vergonzoso. Este, hablo también acerca de en el pacto de Dios con Noé acerca de la carne, que, pero carne con su vida que no se puede comer. Entonces, yo no sé, y de pronto me voy a salir un poco del tema, los testigos de Jehová no hacen la transfusión de sangre. Es posible que este artículo, este versículo le dan a ellos potestad para realizar o señalar lo que ellos generalmente están haciendo. No existe transfusión de sangre porque ya está prohibido aquí tanto en Levítico 17:10 como en Génesis. Y finalmente, concreto es que cuando vemos la descendencia de los hijos de Noé, vemos que el mundo, el universo se pobló a través de eso. Por ejemplo, si vemos el caso de Gomer es la tierra de Alemania. Magot, nos vamos para allá para el caso de Rusia, Ucrania. Entonces, al mirar y a detallar más toda esa descendencia de Noé, podemos ver y podemos mirar desde el punto de vista geográfico cómo se configuró el mundo en toda esa descendencia de los hijos de Noé. Muchas gracias, pero muy Gracias. sucintamente. Ok. Gracias, querido hermano. Muy bien, escuchemos a Wilfredo y luego vamos con María Luisa. Gracias. También veo aquí, me plantea esta pregunta, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si no se hubiera emborrachado, ¿no? A veces ese embriaguez trajo consecuencias letales a uno de ellos. Dentro de la narrativa encontramos, ¿no? Y un poco haciendo un análisis o interpretación, ¿no? A veces la embriaguez sea emocional o espiritual o
físico siempre trae consecuencias muy gravosas, ¿no? A raíz de eso, y también en 10 encontramos la expansión de los clanes, los tribus de cada uno de sus hijos se van expandiendo, ¿no? Eh, Hay veces cuando los padres no, no actuaron de una manera correcta, entonces yo también hay consecuencias, ¿no? El hombre es tan falible y tan olvidadizo. Eso sería mi un pastor. Gracias, querido Wilfredo. Escuchemos a María Luisa. El micrófono, hermana. María Luisa, el micrófono, hermana querida. Estaba que hablaba ya. Pastor, buenos días. No, y yo voy a lo que es, lo que más me impacta, que después del diluvio universal que hubo, ¿no? Este, todos hablaban una sola lengua y una sola cultura, hombres, ¿no? Y entonces estaban en la llanura de Sinaí, en Mesopotamia, y los hombres decidieron construir una torre, ¿no? Porque ahí es donde desobedecen también a nuestro Señor, ¿no? Porque ellos querían tener una ciudad y empezaron a construirla. Ellos querían llegar hasta el cielo. ¿Qué querrían descubrir, no? Entonces, para eso un hombre es evitar ser dispersados, ¿no? Y estaban todos ahí. Pero el Señor, ¿qué hizo? Dios vio la torre y se dio cuenta que la humanidad estaba unida en su rebelión contra Él, ¿no? Entonces ahí les dio la confusión, los confundió a todos para que no se puedan entender, le cambió su forma de pensar, ya no podían hablar el mismo idioma, entonces ahí hubo una gran confusión y ahí quedaron, pastor. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, excelente. Gracias por sus comentarios. Muy bien, vamos a pasar con las preguntas. Y nomás unas cositas aquí. Lo que nos contaba Ricardo, no puedo decir sí ni no, si de ahí toman los testigos de Jehová de la sangre, ¿verdad? También Levíticos, acordémonos que Levítico fue unas leyes específicamente hechas para el pueblo, prescritas para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para que se mantuviese, eh, eh, no sé, alejado de sus vecinos paganos, entonces fue específicamente para ellos. Ya vemos en el Nuevo Testamento cuando el Señor le dio una visión a Pedro, ¿verdad? De él antes de ir a hablar con un gentil, le dio la visión, come de lo que sea, lo que Dios ha creado, pues el ser humano no lo puede como prohibir todo eso, ¿verdad? Entonces todo eso por eso es lindo leer toda la Biblia, los contextos, lo que dice la palabra de Dios y la aplicación práctica a nuestras vidas, ¿verdad? Duvernay, adelante, hermano, y vamos ya con las siguientes preguntas. Un comentario, hermano. Sí, pastor, estoy totalmente de acuerdo con la hermana, con los hermanos también. Eh, lo que yo puedo ver, lo que yo quiero argumentar ahí en el tema de la Torre de Babel, que sí hubo una desobediencia y también hubo como un gran miedo en ellos, ¿sí? Que ellos construyen la torre con el fin de pronto de que no se vuelvan si de pronto vuelve a haber un diluvio, hay como una tesis. Entonces ellos tal vez pensarían por su miedo, no, vamos a construir una torre bien alta por si vuelve a caer un diluvio. Entonces para podernos salvar, porque ellos no querían que ser dispersados por la faz de la tierra. Entonces ese era como el miedo que ellos tenían. Aparte también de pronto tendrían ellos como otra teoría de la Torre de Babel, que fue construida como una estructura de defensa militar, porque en esos tiempos pues se peleaban mucho las naciones por sus territorios, ¿sí? Inclusive estaban las tribus paganas, se llamaban. Entonces ellos también llegaban hacia muchos lugares pues a poseerse de territorios. Entonces ellos también veían la torre como una estructura donde se podían defender, donde se podían salvar.
Entonces, pero sí estaban a contra de las cosas de Dios porque estaba la incredulidad. Ya Dios les había prometido de que nunca iba más a volver a, a haber un diluvio en el mundo, con el pacto que le dejó a Noé sobre el arco iris. Eso es lo que Este, quería argumentar. muchas gracias. Muy bien, sí, 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 todo esto es causa de la incredulidad, como bien acotaba usted, de la incredulidad y todo lo que viene después, como bien menciona, el temor, quizás el defenderse y todo lo demás, pero más sobre todas las cosas es la incredulidad, después de eso viene la desobediencia, como bien mencionaba usted, el Señor les dijo, dispérsense por toda la tierra, llenen la tierra, ¿verdad? Y la consigna de este, sí, de esta gran multitud que estaba ahí en esa llanura era, de aquí no nos saca nadie, de aquí no nos movemos, ¿verdad? Y eso es lo que pensaron, ¿verdad? Aquí estamos, de aquí no nos mueve nadie, ¿qué importa lo que Dios haya dicho? Eso no le paremos bola, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a las preguntas que hicimos. ¿Sabe cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Cómo les fue con la investigación? Wilfredo, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? Mm. Eh, Hay cerca de 7.200 idiomas y más dialectos, ¿no? Y hay muchos idiomas, 7.000, según Wow, la información. imagínense, tantos idiomas en el mundo, ¿verdad? Y eso sin contar los idiomas a veces que no están en algunas partes del mundo, ¿verdad? Que no están en la lista de idiomas reconocidos mundialmente. Muy bien, entonces dice aquí 7.100 idiomas en el mundo. 488 idiomas en América Latina, imagínense. Y acá en Ecuador, que es un país pequeñito, hay 23 idiomas. Imagínese usted, por ahí también en el Perú, más idiomas, en Colombia, en otros países de nuestra Latinoamérica. Imagínese usted, a tantos idiomas y todo comenzó en Génesis 11. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuán difícil es tratar de comunicarse con alguien que no hable tu idioma? ¿Alguna experiencia, anécdota personal? ¿Y cómo se han sentido? Quizás la pregunta también. ¿Cuán difícil es tratar de comunicarse con alguien que no hable tu idioma? ¿Qué me cuenta? ¿Ninguna experiencia? Duvernay, adelante, hermano. No, hermano, es muy difícil porque, pues, dicen que el idioma universal es el inglés. No todos sabemos el inglés. Acá, pues, bueno, hablamos el español castellano, pero entonces es muy difícil que ahora la tecnología, aplicaciones y todo eso ayudan a traducir los idiomas. Y uno, pues, les escribe en español y a uno le escriben en otro, en su idioma, pero lo puede traducir y lo entienden. Pero no, es difícil, pastor. Gracias, hermano. Muy bien, querida Gloria, adelante. Bueno, realmente es difícil hablar con una persona que no tenga nuestro idioma. Eso sentirse uno como mudo, como, ay, no sé. Pero yo les puedo contar cuando yo estaba muy joven, trabajaba en una empresa de atención al público. Y yo le pregunté a una muchacha que cómo se decía qué desea en inglés, ¿no? What do you want? Llegó un americano y yo muy oronda, muy safrica, le digo, oh, good morning, what do you want? Ese hombre dijo todo lo que quería. Yo no entendí nada, por supuesto. Pasé la vergüenza de tener que llamar a una persona que conocía el idioma. Yo dije, ay, no, más nunca. Me puse entonces a estudiar inglés y sé un poquitico, pero no para pasar ese bochorno tan grande. Gracias, Esa fue Gloria, por la mi anécdota. experiencia. Gracias, hermana. Ricardo, querido, adelante. No, indiscutiblemente se siente uno mal cuando no maneja bien el idioma. Yo también estuve en otro país, entonces se le convierte difícil.
pero hay que reconocer que a través de la tecnología existen unos programas especiales que uno puede, por lo menos, intercambiar ideas básicas con otra persona, un programa que aparece. Ahí está bueno que la ciencia va a crecer indiscutiblemente. La tecnología tiene cosas buenas, así como trae cosas muy malísimas, pero hoy en día con la tecnología uno se puede defender de pronto en un país. Era ese mi comentario. Gracias. Gracias, querido hermano. Muy bien, escuchemos a Sandra. Adelante, hermana. Gracias, pues aquí en mi país hay muchas personas que hablan, eh, no es idioma, pero es lengua, que llamamos lengua, ¿verdad? Entonces, pues acá venden tortillas, entonces se llaman tortillerías. Entonces, cuando uno va a la tortillería, ellas pues empiezan a hablar en su dialecto, ¿verdad? Y uno se queda así, a veces se empiezan a reír, uno, y estarán hablando de mí, ¿qué estarán diciendo? A veces hay algunas palabras que las hablan en español, entonces yo a veces bromeando con ellas le digo, empiezan a hablar y no sé qué, y dice, mencionan celular, va, yo, celular, te entendí, le digo yo, porque sí, sí uno se queda así como que estarán hablando, ¿verdad? Y uno quisiera saber qué es lo que están diciendo, ¿verdad? Esa ha sido mi experiencia. Gracias, Sandra. Gracias, Bueno. hermana. Muy bien. Excelente. Sí, entonces, como una introducción al tema que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí, es difícil, es frustrante. A veces uno quiere decir algo y no puede expresarse. Yo viví en Estados Unidos 24 años y uno pues va de acá pensando que aprendió algo de inglés en la escuela, pero eso no, pues no es nada, ¿verdad? Y uno habla como escribe el español, pero el inglés es completamente la pronunciación, cambio de palabras y todo eso. Y uno hablaba y no le entendía ni papa, entonces imagínense la frustración y a veces uno tiene que trabajar, a veces tiene que moverse de un lugar a otro, tiene que hacer algunas diligencias y si no le entiende, pues, y en los lugares públicos no hay tanta paciencia como en alguna de nuestras experiencias. Entonces sí ha sido difícil y ahí uno regresa a Génesis 11, imagínense, todo el mundo hablaba un solo idioma, qué chévere, qué lindo, ¿verdad? Poder entenderse. Me imagino que todos hablaban el castellano, ¿verdad? En aquella época y ahora pues nada. Entonces, Martín Lutero, ¿verdad? Un teólogo decía que eh, eh, el diluvio fue un juicio que llegó, cumplió y se acabó, ¿verdad? Pero ahora los idiomas, la Babel, ¿verdad? La confusión de los idiomas, todavía seguimos sufriendo, ¿verdad? Hay veces que, bueno, yo sé un poquito de inglés, ¿verdad? Pero a veces hay mañanas o días que a uno no le sale ni el español ni el inglés, entonces está medio mudo por un buen rato. Entonces es difícil, ¿verdad? Como esa lucha en qué idioma hablo, quién me va a entender y todo lo demás. Entonces sí, todavía seguimos experimentando ese juicio de Dios ante la rebeldía del ser humano, de creerse a desafiar a Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces, hoy la historia es cortita, tenemos solo algunos versículos, nomás no son muchos. Tenemos dos opciones. La primera opción es leerla textualmente de la Biblia o la otra es contar. ¿Qué prefieren ustedes? Y quiero un voluntario o una voluntaria para que si va a leer o contar la historia. Estamos en la parte de contar, pero tenemos esas dos opciones, de contarla en nuestras propias palabras, sin agregar ni quitar a la historia, o leerla textualmente. ¿Qué piensan ustedes? Tienen un segundo para decidir. No, mentira. Querida Yo Sandra, prefiero, perdón, yo prefiero contarla. cuéntenos, hermana, cuéntenos la historia. Solo Génesis 11, la Torre de Babel. Ah, ok. Este, bueno, así a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, para no tardarnos tanto. Eh, bueno, aquí podemos ver que todo un pueblo se unió con un mismo objetivo, ¿verdad?
para poder construir esta torre, ¿verdad? Esta torre que fue este, la causa por la cual nos, eh, todos tuvieron diferentes idiomas, ¿verdad? Porque a Dios no le agradó el motivo por el cual ellos estaban construyendo esta torre, ¿verdad? Como algunos ya dijeron acá, ¿verdad? Tal vez era su seguridad, ¿verdad? El construir esa torre iba a ser su orgullo, podría llegar a ser hasta su ídolo, ¿verdad? Como era un pueblo y aún somos un pueblo tan idólatra, ¿verdad? Que podría haber sido también su Dios, ¿verdad? Entonces, Dios conocía el corazón de este pueblo. Entonces dijo, bueno, aquí vamos a confundir la lengua de todos, ¿verdad? Y ya cuando todos querían seguir construyendo, ya no se entendían, ¿verdad? Entonces tuvieron que parar eso y ya no siguieron construyendo esta torre, ¿verdad? Porque Dios puso, ahí sí que nueva lengua en diferentes pueblos y luego ya cada pueblo como que empezó a unirse, ¿verdad? Conforme la lengua que hablaban. Y así me imagino que fue como se formaron los diferentes, se puede decir, pueblos, ¿verdad? Naciones. Gracias, querida hermana. Muy bien. Excelente. Entonces, más o menos una síntesis de la historia, ya leímos, ¿verdad? Del comienzo, que todos hablaban un solo idioma, ¿verdad? Después, el Señor confundió los idiomas y también los dispersó. No sabemos cuán alta era la torre, no sabemos si todavía existe. Elías, ¿alguna acotación? Yo que, y con todo respeto, a mí me gusta más leer la palabra según está señalado en la Biblia. Y yo ahí me Ujú. apoyo en lo que sí, me está oyendo. ¿Aló? Ajá. Sí, 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 hermano, claro. Sí, es que me gusta más en esta parte de contar, me gusta es leerla como está señalado en la Biblia. Y ahí me Ujú. apoyo en lo que dice Deuteronomio 4:2, porque es que de pronto nosotros podemos añadir palabras que nos van perfectamente con la palabra. Entonces es una cuestión mía muy personal. Me gusta a mí mejor leer la Biblia tal como está señalada. Ni la añado ni le pongo más palabras porque de pronto estoy haciendo lo que realmente dice la palabra. Bueno, pero esa es Gracias. una opinión mía muy personal, Sí, perdón. gracias, Ricardo. Sí, y queremos tener estas dos opciones, ¿verdad? Siempre es bueno leer la palabra de Dios textualmente. Sin embargo, todo depende de la audiencia, ¿verdad? Si estamos frente a una audiencia que ya conoce la escritura, lo vamos a leer, ¿verdad? Es mejor. Pero también si estamos en una audiencia que no conoce nada de la escritura, que nos va a pasar algún momento, y algunas palabras, el lenguaje bíblico es a veces difícil de entender. Entonces, todo depende de la audiencia donde usted está, con quién está. Hay una audiencia que no conoce nada de la palabra de Dios y también hay gente que se espanta al ver la Biblia abierta, pero usted puede tener esa habilidad, por eso es bueno leer dos, tres veces la historia bíblica para no agregar ni quitar, pero sí también hay ese beneficio. Entonces la gente va a escuchar en sus propias palabras la historia, ¿verdad? Todo depende de la audiencia, depende de cómo nosotros vayamos a compartir la historia, pero siempre queremos tener esas dos opciones, contarla, ¿verdad? En nuestras propias palabras, una experiencia personal, o leerla textualmente de la Biblia. Gracias, querido Ricardo. Estoy de acuerdo con usted leyéndola también textualmente. Querida Gloria, ¿algún comentario? Sí, pastor, a mí me gusta leerla, la estoy enseñando, ¿verdad? Me gusta leerla y sobre la marcha irla explicando, porque si es un capítulo muy largo y cuando lo termine de leer ya se les olvidó el principio, sean creyentes o no, porque uno está así. Y con mis propias palabras, tengo que tener la seguridad de que domino el capítulo que voy a hablar, porque yo no voy a ponerme a explicar
sin tener la Biblia en la mano, por propias palabras, sin tener el conocimiento, la seguridad de que lo que voy a explicar, lo que voy a enseñar está basado estrictamente en la palabra. Gracias, Uso Flor. los dos métodos. Uso los dos Súper. métodos. Sí, leerla la historia 2, 3 veces. Y si es más, mucho Sí. mejor. Querido Wilfredo, adelante. Wilfredo, ¿dónde está, hermano? Eh, Aquí está. de Adelante. ambas posturas, yo estoy de acuerdo, pero más me inclino de entender el pasaje, de comprender y al comprender el pasaje se hace más fácil y como se ve la verdad que trasciende la verdad teológica que lo llamamos, ¿no? Entonces creo en esa parte es entender el pasaje, como uno puede comprimirlo o también como puede contarlo de acuerdo. Pero para mí es entender el pasaje, resumirlo para que la audiencia pueda entender, ¿no? De qué se trata. Excelente. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a avanzar con las preguntas. Aquí estamos en la parte de considerar las 6 preguntas que nos ayudan a identificar los personajes, el lugar, entre otras cositas, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Nuestro hermano Duvernay tenía la mano levantada. Adelante, hermano. ¿Qué personajes encontró usted? Sí, pastor, yo encontré los personajes, encontré primeramente al Señor Jehová, a nuestro Dios, la gente, los hijos de los hombres, también habla de las generaciones de Sem y los descendientes de Taré. Muy bien. Excelente. Muy bien. Aquí también hay otra referencia bíblica, el plural de Dios, ¿verdad? Bajemos. Podemos ver ahí la Trinidad. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Qué objetos encontraron ustedes? ¿Qué objetos encontraron en la historia? ¿Aló? Adelante. Hay ladrillos, hay piedra, hay fuego, asfalto y por supuesto con eso construyeron la torre. Excelente. Entonces ahí dice, hagamos, ¿verdad? Vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es importante notar estas dos cosas? Hacer ladrillos y coserlos al fuego. ¿Qué estaban acostumbrados ellos a hacer? Una población nómada, ¿verdad? Que siempre estaba viajando de un lugar a otro. Entonces, ¿qué nos dice la fabricación de ladrillos? Y también después habla del asfalto usar, ¿verdad? Como para fijarlos, para sellarlos, para... ¿Qué nos dice eso, querido Duvernay? Sí, pastor, dice que ellos no utilizaron la mezcla, sino que usaron el asfalto para hacer el material más resistente. Exactamente, como dije en la introducción, para que nadie nos mueva de ahí, ¿verdad? Pegamos esto, ya no son tiendas de campaña que necesitamos doblarlas, recogerlas e irnos a otro lado. Ah, muy bien, ahí están los ladrillos, el material que usaron y todo lo demás, el agua y todas otras cosas, ¿verdad? Muchos materiales. ¿Dónde ocurrió la historia? Decía el texto, En Dice que Sinaí, adelante, perdón, en Air, muy en la, bien, una llanura en la grande, llanura. ahí vieron. Mucha agua, muchos pastizales, un lugar lindo. Dijeron, aquí nos quedamos, hemos encontrado este lugar. Y otra vez, repitiendo lo que dije anteriormente, pues, ¿qué importa lo que haya dicho Dios? Aquí nos gusta, aquí nos quedamos y de aquí nadie nos mueve, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? No nos dice específicamente el texto, ¿verdad? No,
no nos avisa cuántos años pasaron después de que Noé salió del arca, después de que empezó a trabajar en el campo, después ya de que sus hijos nacieron, sus nietos, los hijos de los hijos, nietos, y se expandieron, ¿verdad? Se fueron por diferentes lados. Entonces no podemos darle una fecha concreta, podemos decir después del diluvio, después que Noé salió del arca, empezó a trabajar en el campo y sus hijos ya tuvieron sus propias familias, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Cómo fue que llegaron esta gente a construir esta arca? ¿Qué vemos la primera cosa ahí? El comentario de Génesis 11 decía, gloria al hombre en las alturas, ¿verdad? Duvernay, adelante, hermano. Sí, hermano, pues en lo que más se enfoca la historia es como en la incredulidad, que ellos pues no le creían a Dios en las historias de Noé y todas estas cosas. Pues ellos no creían y por eso volvieron y pecaron contra Dios. Exactamente. Muy bien, gracias, hermano. Sandra, adelante. Y yo también creo que acá vuelve perdón, a pasar lo de Génesis, capítulo cuando Adán y Eva fueron engañados, ¿verdad? Que el enemigo los engañó y el engaño era ser como Dios. Entonces, acá cuando dice gloria al hombre en las alturas, hay una intención ahí, ¿verdad? Y viene siendo casi la misma, ser como Dios, ¿verdad? Lleguemos al cielo, ¿verdad? No nos dice la intención, pero la actitud era esa, desafiar al Dios creador, al Dios que les había dado una orden específica, que vayan por todo el mundo, dispérsense, ¿verdad? Llenen la tierra. Gracias a Sandra. Escuchemos a Wilfredo y luego a Raúl Antonio. En esta parte vemos también el orgullo, ¿no? Ujú. Porque el orgullo y también la ambición de llegar al cielo, ¿no? Eh, Como usted lo ha mencionado, la rebelión contra Dios ya había establecido, ¿no? Siempre el hombre hace todo lo contrario, hacemos, es difícil. Gracias, Wilfredo. Gracias, hermano. Escuchemos a Raúl. Sí, profe, he estado un poco saliendo y entrando porque tengo el internet un poco malo, pero estamos ahí. Sí, profesor, observamos, ¿verdad?, que aquí a esta etapa se le llama el gobierno humano porque la gente entendían que podían hacer lo que ellos quisieran sin la ayuda de Dios. Y observamos que ahí es donde está el problema, querer hacer las cosas sin ponerlos en la mano de Dios o sin el consentimiento de Dios. Amén. Gracias, hermano. Una palabra que me gusta mucho es que, ¿verdad? Dice, de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados. Note usted el hambre de esa gloria terrenal, ¿verdad? De sentirse mejores, importantes, famosos, inamovibles, ¿verdad? Increíble. Bueno, ¿se resuelve o no el problema? ¿Y cómo se resuelve? ¿Quién interviene? Raúl, hermano. Sí, pastor, se resuelve Dios, ¿verdad? Tomando, observando que ellos no se iban a detener. Se resuelve cuando Dios entonces allí cambias el idioma y ya entonces cada uno se dispersa a diferentes lugares. Intervención divina otra vez, ¿verdad? Eh, Ahora surge de pronto la pregunta, ¿fue lo que hizo Dios por esta gente castigo
más concretamente, juicio o amor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Juicio o amor por esta sociedad rebelde que le dio la espalda a Dios? ¿Qué piensan ustedes? El confundir los idiomas, ¿fue amor de Dios o juicio de Dios? Ricardo. Bueno, yo considero que fue amor de Dios, porque si la gente se hubiera concentrado en en ese sitio de la Torre de Babel, no existía que se dispersara, que es el deseo del Señor cuando en Génesis 9:1, dispersense, llenen la tierra. Entonces fue también llenen la tierra, fue por amor a nosotros, porque así el evangelio y todo ha llegado a todo el universo. Fue un amor para que todo el mundo conociera la voluntad de nuestro Señor. Amén. Gracias, Ricardo. Muy bien, excelente. Gloria, adelante. Bueno, mis hermanos, yo siempre todos hemos reflejado el amor de Dios, pero yo difiero un poquito acá porque si hubo rebelión, hubo desobediencia de parte de ellos, por de Dios vino juicio contra ellos y se fueron esparcidos. Ahora, el amor de Dios, puedo yo decir, lo que pienso, o sea, el amor de Dios fue contra las generaciones venideras, las que veníamos detrás de ellos, allí íbamos a encontrar ese amor de Dios, porque no íbamos a cometer el mismo pecado por el cual ellos fueron enjuiciados. Amén. Gracias, Gloria. Muy bien. Excelentes respuestas. Sí, sobre todo vemos el amor de Dios. ¿Nota usted que todos hablaban un mismo idioma? Ahí los descendientes de Sem, ¿verdad? Que es de quien descendió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La raíz. Estaban todos juntos. Ellos también estaban cooperando, colaborando, mezclando la tierra, fundiendo los ladrillos y colocándolos. Ahí era parte de todo ese deseo de llegar al cielo, ¿verdad? Cuando Dios en su amor divino, en su amor a sí mismo, ¿verdad? Para mantener la promesa viva, confunde los idiomas y ya se van por allá, por acá, por todo lado, se dispersa y así Dios preserva, ¿verdad? La descendencia de Sem, de quien vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más adelante vamos a estudiar a Abraham, ¿verdad? Después de esto viene Abraham y la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí vemos el amor. El Señor todavía hoy nos da la habilidad de aprender otros idiomas. Ustedes mismos, hermanos, tienen la dicha de, de recibir clases de nuestros hermanos, de mis compañeros de trabajo, la mayoría de ellos norteamericanos, ¿verdad? Como han aprendido el castellano, lo han hecho suyo, ¿verdad? Entonces es una bendición de Dios la habilidad de poder hablar otros idiomas, poder comunicarnos, más bendición grande que tenemos de poder compartir el lenguaje bíblico, compartir la fe, que es el idioma universal, ¿verdad? Bendito sea Dios que no necesitamos un idioma para compartir con otros el Evangelio. Entonces, vemos ahí, resumiendo, simplificando, podemos decir que vemos el amor de Dios en esta historia. Muy bien, ¿cuál es el punto principal de la historia? Ya estamos en la parte final, las 4 preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pasó en toda la historia? ¿Cómo usted resumiría en un título si está preparando este estudio bíblico y quiere recapitular todo lo que ha enseñado en una frase, una oración, en un título a esta historia? ¿Qué piensa? Querido Raúl, adelante, hermano. Ah, ya. Amén, pastor. Yo le pondría
la rebelión del hombre y el amor de Dios revelado o Gracias, mostrado. hermano. Amén. Gracias. Querido Edgardo, Sí, hermano, Dios le bendiga, buenos días. Yo le pondría el origen de los idiomas. el origen de los idiomas también muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro Yo, título? yo le Ven, pondría Gloria y luego dispersión. María Luisa. Adelante, Gloria. Perdone, es que está muy lento el Wi-Fi y no puedo levantar la mano ni nada. Perdóneme que entre así, Diga nomás. irrumpiendo, pero yo le pondría dispersión para preservación. Muy bien. Ahora sí, querida María Luisa. a ver, pastor, yo le pondría, Dios confunde al ser humano para que no siga construyendo la Torre de Babel. Excelente. Muy bien. Excelentes títulos. Ustedes pueden ir pensando con más tiempito y ahí le dan un título a la historia, como siempre decimos, que cubra las dos caras de la moneda, ¿verdad? La acción eh, descarada del ser humano y también la intervención divina en favor de esta creación perdida. ¿Ah? Muy bien, aquí viene la aplicación práctica de nuestra vida, de la palabra de Dios. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ya vimos de lejos cómo pudieron hacer esto esta gente, cómo pudieron desobedecer la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestro mundo, a mí, a este yo que siempre quiere este, el orgullo, la fama y todo lo demás, ¿verdad? Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Y quizás para darle un poquito más de contexto, ¿está construyendo su propia torre? Edgardo, adelante, hermano. Sí, hermano, el pecado que en lo personal, pues veo en mi vida y confieso es que uno algunas veces eh, se puede desubicar de lo correcto, ¿verdad? De buscar la gloria de Dios y buscar su propia gloria y estar, pues, ¿verdad? Alimentando su orgullo. Entonces, en lo personal, considero que ese es el pecado, ¿verdad? De que muchas veces no se le da la gloria a Dios como debe de ser, es lo correcto. No que caemos en el pecado del orgullo de buscar la propia gloria de nosotros. Solamente gracias, hermano. Gracias, querido hermano Edgardo. Escuchemos a Sandra, luego vamos con Wilfredo. Sí, yo lo que también veo acá es el contradecirle a Dios, ¿verdad? Porque Dios mandó una instrucción y dijo que se dispersen y ellos querían mantenerse unidos, querían estar siempre juntos. Entonces muchas veces uno también es así, ¿verdad? Incluso uno viene delante de Dios y le dice, Señor, sé tú el que me guíe, sé tú el que me dé respuestas, sé tú el que... Y Dios manda una palabra y por medio de su palabra Él nos habla y hacemos todo lo contrario. Entonces creo que eso es lo que puedo aplicar, ¿verdad? Esta historia y ese pecado en mi vida, ¿verdad? Que no tenemos la suficiente fe para hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Gracias, querida Sandra, bien dicho, hermano. También voy a leer el mensaje de Maritza, la vanagloria del hombre. Gracias, hermano. Escuchemos a Wilfredo y luego Duvernay. Eh, yo veo el pecado en esa parte, quizás mirándome a mí mismo, ¿no? A estos hombres que Dios le había ordenado que se expandieran, que fueran a todos los rincones, pero les distraigo el lugar, ¿no? Y las circunstancias. Entonces empezaron a concentrarse a sí mismos
ellos pueden formar su propio motor y posiblemente también cuando nosotros nos concentramos o tenemos ciertos logros, nos podemos tomar este camino, construir nuestra propia torre, ¿no? Y Dios nos libre de esto. Como profesional o como pastor también podemos llenarnos de orgullo, ¿no? Y ese es un hilo muy delgado donde nosotros estamos caminando. Y entonces todos buscamos ser admirados. Y creo que en esta parte el orgullo, la ambición y la fama le ganaron. Y no estamos tan lejos de ese camino nosotros. Gracias, pastor. Gracias, querido Wilfred. Excelente aplicación. Bien dicho, hermano. Duvernay y luego vamos con Raúl. Sí, pastor, yo pues también estoy de acuerdo que en la incredulidad, en la desobediencia, el orgullo del hombre, eh, mucha desobediencia, pues porque Dios deja sus mandatos, ¿sí? Em, Porque pues no creían en su palabra, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:3, dice que bienaventurado el hombre que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas, ¿cierto? Entonces ellos ya tenían sus profecías y todas estas cosas, pero entonces pues la incredulidad ante todo, no creían. Entonces eso lo podemos aplicar en nuestras vidas porque a veces a nosotros nos hablan de la palabra de Dios, a muchas personas pues también ahora se les habla y pues no creen lo que está escrito, no creen en la palabra de Dios, no creen en un Dios como tal existente en el que nosotros creemos. Ese es mi aporte, hermano. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Escuchemos a Raúl. Amén, pastor. Sí, la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás os será añadido. Entonces ahí es donde veo el pecado en mi vida, ¿verdad? Que a veces descuidamos el reino de Dios para buscar las cosas materiales y nos enfocamos en las cosas que no nos benefician espiritualmente y dejamos atrás las cosas que benefician el espíritu para mantenernos, ¿verdad?, bajo la voluntad de Dios. Dios le bendiga. Gracias, querido Raúl. Muy bien. También leamos lo que dijo Luis Ceballos, la necedad del hombre por ser protagonista se olvida de su creador y no lo honra. Muy bien, excelente. Entonces aquí podemos pasar todo el día aplicando la palabra de Dios. Ya mencionaron ustedes, ¿verdad? El egoísmo, la soberbia, el pensar en nosotros mismos, no sé, la desobediencia, nuestra propia gloria, como bien decía Wilfredo, ¿verdad? En todos nuestros aspectos, en lo profesional, en lo económico, es fácilmente se puede salir nuestro viejo Adán y el orgullo puede llevar a tropezar a otras personas, ¿verdad? Sentirnos mejor, que sabemos más, que hacemos mejor las cosas y todo lo demás. Y eso es un pecado. Ahí somos de carne y hueso y muchas de las veces el orgullo nos sale por nuestras bocas, por nuestras acciones, inclusive la forma como nuestros gestos expresan que hay esa naturaleza podrida dentro de nosotros, aún siendo cristianos, para que irnos muy lejos muchas veces dentro de nuestras propias iglesias hay esa diferencia de creyentes que están más, que conocen más la palabra de Dios, más años en la iglesia, que tienen más privilegios y todo lo demás, ¿verdad? No se diga en la vida secular también. Entonces, sí, pedimos al Señor que nos perdone esas ofensas, esos pecados. Y por todo eso, merecemos el castigo de Dios, ¿verdad? Por haber desobedecido, por haber pensado en nosotros mismos. Sin embargo, el Señor no los eliminó a esta población, a esta gran cantidad de gente rebelde. Todo lo contrario, les mostró amor, ¿verdad? ¿Y en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí muchos años después?
piensan, hermanos. Ya hablamos un poquito de la confusión de los idiomas. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiere compartir los versículos del amor de Cristo, del amor de Dios? Nuestra hermana Gloria decía el verso 5, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, sí, ahí está, bajo el Señor. El Señor todo nos ve, Él sabe todo. ¿Qué más? Cuéntenme. Como dije anteriormente, el Señor al confundir los idiomas, separó, ¿verdad?, a la gente para que la gente rebelde no eliminara a toda la gente que quería permanecer fiel a Dios, intervino y tomó acción para el bien de su plan de salvación. Para nosotros también, que fuera de mi vida, que fuera de su vida de fe, si el Señor no interviniera diariamente en nuestra vida a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de mensajeros que comparten con nosotros la palabra de Dios, que literalmente nos llevan a los pies de Cristo para mirarlo a Él, el sacrificio que hizo. Él nos lavó con su bendita sangre, ¿verdad? Eh, Como siempre decimos y repetimos una y otra vez, usted y yo no merecíamos nada, absolutamente nada. La gloria, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, la fidelidad de Dios, pero Dios nos dio de todas formas sin que lo merezcamos, ¿verdad? Querido Wilfredo, adelante. Eh, También sumándome a lo que dijo la hermana en el versículo 8, sabemos lo que ha pasado con Noé, ¿no? Ha habido un juicio, ha quedado en ruina, solo quedaron Noé y su familia. Y como Dios es fiel a su promesa, dijo, nunca más destruiré, nunca más, y el pacto lo tenemos con el arco iris, el señal de compromiso de parte de Dios. Y en el 8, en su gracia, en su misericordia, Dios, como nos diera una segunda oportunidad, ¿no? Al expandir, a llevar a otros lugares, formar cada uno su familia. Y eso un poco me lleva, ¿no? Que yo me puedo equivocar, siempre Dios, mientras que viva, hay una oportunidad para poder volverse a Él. Gracias, hermano querido. Muy bien. Excelente. Y también vemos que hablamos, hay un solo idioma, ¿verdad? Y ese idioma es el idioma de la fe, que Dios ha plantado en nuestros corazones, a través de su palabra, a través de sus mensajeros, ¿verdad? Para que hoy confesemos con nuestros labios que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que es el único camino al cielo, el único intercesor entre Dios y los hombres, el único que pagó perfectamente todos los requisitos de la ley y lo compró nuestra salvación con su sangre, ¿verdad? Entonces ese es el consuelo, esa es la alegría y la certeza absoluta de que a pesar de que nosotros somos desobedientes, de que nosotros somos orgullosos, arrogantes, infieles, Dios siempre es fiel. Dios siempre nos muestra su amor y sus promesas nunca, nunca pasarán, ¿verdad? Lo que Dios le ha prometido a usted, Él siempre cumple, ¿verdad? Promesas espirituales, promesas de que usted un día esté en el cielo, en la presencia de Dios Todopoderoso. Y eso ningún ladrón no lo va a robar, ¿verdad? Con todo ese gozo, con toda esa alegría, con toda esa certeza de su Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué pediría usted a Dios que obre en su vida para poner en práctica su palabra? Querido Ricardo, adelante, hermano. Bueno, yo le pido a mi Señor Jesucristo que obre en mí el idioma de la fe, esa fe que crea totalmente de Él y no me confunda en este mundo que vivimos en un caos, ya que a través de Satanás, con todas sus partes de la inteligencia, del conocimiento y de la ciencia, está confundiendo al mundo. El mundo está en una confusión tremenda.
desde el punto de vista político, económico, ahora con los nuevos progresistas que hablan de la pobreza, un sentido contrario a lo que dice el Señor, está confundiendo al mundo. El problema sexual, el problema del sexo, en fin, estamos en un mundo confuso, en un mundo de caos. Por eso yo le pido a mi Dios de tener fuerza, dominio propio y hablar del idioma de la fe, que es lo que para buscar nuestra vida eterna y llevárselo aquí a la mayoría que yo pueda llevarle la palabra para que también encuentren la verdad, el camino y la justicia. Amén. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho. Escuchemos a Duvernay. Adelante, hermano. Sí, hermano, yo le pediría a nuestro Dios, yo le pediría mucha sabiduría, entendimiento de su palabra para llegar a otros y enseñarles y explicarles sobre el amor de Dios y toda la compasión y todo el amor tan grande que ha tenido el Señor Jesucristo para salvarnos. Gracias, hermano querido. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Bueno, pediremos al Señor que obre en nosotros para poner en práctica su palabra. Yo creo que ese es el reto más grande, ¿verdad? De vivir como hijos e hijas de Dios acá en la tierra. Siempre recordando, ¿verdad?, quiénes fueron eh, los héroes, entre comillas, de la Biblia, la historia de Noé, cómo fue, recordando que él estará en el cielo por la gracia de Dios, por la obra y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y es lo mismo para nosotros. Ricardo nos hacía un contexto del mundo en que vivimos, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo que hacer, mucho que compartir con las almas perdidas el Evangelio. Y si no lo hacemos nosotros, pues el diablo va a seguir atando, seguir poniendo presos a esas almas. Entonces, el Señor ha puesto en nosotros la espada, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la fe, para que compartamos con otros. A Satanás no le gusta escuchar la palabra de Dios. Ahí sale corriendo. Todos nosotros aplicarla a nuestra vida y con gozo compartir con otros, ¿verdad? Excelente, hermanos, hermanas, los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito del proyecto final, ya se nos acerca. El proyecto final para este curso va a ser, ustedes van a preparar un estudio bíblico, solo van a preparar, no lo van a enseñar. Esta vez ya lo tienen preparado y si despuesito pueden enseñar, fantástico. La historia bíblica para este proyecto final es Génesis capítulo 37. Todos los versículos, creo que tiene 32 versículos por ahí. Entonces ustedes van a desarrollar lo mismo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, este es más o menos el proyecto final, nombre completo, fecha, y aquí van las preguntas. Tiene pasos. Primer paso, preparación para enseñar a otros. Yo les voy a mandar este documento, nomás aquí es explicándole un poquito. Dice, lea la historia de Génesis por lo menos 2 o 3 veces, ¿verdad? Las veces que usted desea. Defina su público, ¿verdad? Hipotéticamente usted va a preparar este estudio bíblico, pero ya va a tener en mente, va a decir, este estudio bíblico yo voy a enseñar a tales personas, quizás son mi esposa, mis niños, mis amigos, cualquiera, ¿verdad? Considere la cantidad de gente, aquí usted pone un número nomás, ¿verdad? No tiene que ser algo específico. Sus edades, su conocimiento de la Biblia, esto le va a dar mucha información para que usted vaya desarrollando el material, ¿verdad? Entonces, si dice sus edades son niños, yo voy a enseñar este estudio bíblico a niños pequeños, entonces ahí usted podrá usar material, no sé, un video, algunas cartulinas para hacer pinturas y todo eso, o quizás también no sé, una obra de teatro, alguna actividad. Considere la ubicación donde va a compartir. Va a ser en su casita, va a ser en la casa del vecino. Si de pronto usted tiene su iglesia, va a pedir ahí que le permitan enseñar este estudio bíblico, cualquier cosa que sea.
¿Cuáles recursos podría usar? Va a usar la Biblia, va a usar la tecnología, un PowerPoint, lo que sea, ¿verdad? Usted aquí va escribiendo nomás, no tiene que ser algo concreto, algo específico, pero más o menos para que le dé una idea, ¿verdad? Y luego va haciendo la identificación. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Usted notará en esta historia que hay algunos personajes. Estamos hablando de José, sus hermanos, las concubinas de Jacob, etcétera. Jacob mismo. ¿Cuáles son los objetos? Usted notará muchos objetos, entre la que sobresale, la más importante es el manto que Jacob le regaló a su hijo favorito José, ¿tá? De muchos colores. ¿Dónde ocurrió la historia? Usted notará que hay como 2 o 3 lugares donde ocurre la historia. Cuando ocurrió la historia, este texto es muy específico, nos da la fecha exacta, ¿verdad? Cuando el muchachito, la edad que él tenía. ¿Cuál es el problema? Ustedes van a notar algunos problemitas aquí. Notará que había en el hogar de Jacob una disfuncionalidad familiar. Esto venía desde mucho tiempo atrás. Se acuerda que Jacob tenía 2 hijos. Él escogió, bueno, Isaac, pero debo decir Isaac. Esaú y Jacob eran favoritos de los papás, ¿verdad? Viene desde hace mucho atrás y ahora pues Jacob tenía su hijo favorito. ¿Se soluciona el problema? En esta historia usted va a ver que parece que no se soluciona el problema en la historia, en los versículos que nos tocó leer. Sin embargo, usted puede ir más adelante y puede decir, en este momento no se soluciona la historia, pero con la voluntad de Dios, el plan de Dios era bendecir al pueblo de Israel a través de José. Seguimos entonces, consolidar aquí el punto principal de la historia. Igual usted va a hacerle un título, un resumen, ¿verdad? Puede ser, yo puedo decir aquí, los planes malvados de los hermanos de José, ¿verdad? Versus el plan divino de Dios, algo así. ¿Qué pecado veo en esta historia? Quizás usted y yo no hemos vendido a nuestros hermanos, pero a veces en nuestros hogares también hay disfuncionalidad y no siempre nos llevamos bien con nuestros hermanos, ¿verdad? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Ahí hay eventos, hay partes donde los unos quisieron dejarlo que muera en la cisterna. El otro, uno de los hermanos, tenía el plan de sacarlo después, pero al fin terminaron vendiendo, ¿verdad? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta historia? La aplicación que tenemos ahí. Y ahí están las 10 preguntas que hemos aprendido. Si tiene alguna preguntita, no duden en hacerlo. Muy bien, y el captar, ¿verdad? Creer, captar, ¿qué va a usar? Recuerde su público, que sería mejor para captar la atención y enfocarles en la historia que desea compartir. Entonces, aquí usted puede tranquilamente, no sé, usar su experiencia como hijo, como padre, ¿verdad? Quizás una pregunta que me viene a la mente ¿tienes un hijo favorito en tu casa? Todo papá, si a mí me pregunta, yo voy a decir no. Tengo 2 varones, pero muy dentro de mí sé que sí hay uno que es mi favorito, ¿verdad? Puede ser. Entonces ahí la gente va a decir, no, yo no tengo y que el otro, y le conecta directamente con la historia. Va a decir, les voy a contar una historia. Ya había un padre que sí tenía un hijo favorito. Prepare para compartir la historia y aquí usted nomás va a escribir, ¿verdad? Entonces, perdón, entonces aquí usted va a escribir si voy a leer la historia o voy a contarle en mis propias palabras, dependiendo del contexto. O también puede usar de imágenes, un video. Recuerde su público, si es un niño, ¿qué sería mejor para ellos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Berney, adelante, hermano. Sí, pastor, pues una pregunta, para cuándo sería el proyecto final? ¿Cuándo se estaría presentando?
Y entonces el proyecto final es 2 semanas después de la última clase. Entonces hoy a las 5 tenemos 3 clases más y ya cuando terminemos, creo que terminamos a finales de enero. Y ahí tenemos 2 semanitas, entonces, pero ya les voy a enviar el material. Normalmente envío una lección 6 para que ya vayan desarrollando, para que ya vayan leyendo. Entonces es como un titular, es un preludio de lo que van a hacer para que ya vayan teniendo en mente de lo que es el proyecto final. Bueno, pastor, bueno, muchísimas gracias. Muy bien, excelente, hermano. Muy bien, y cualquier pregunta, cualquier duda, vamos a seguir hablando un poquito más del proyecto final durante las 3 lecciones que nos quedan. Vamos a cerrar con una oración. O no sin antes darles la tarea. Para la lección 6 vamos a continuar leyendo Génesis 11, lo que nos queda del 11, y luego el capítulo 12, del 1 hasta el 20. Entonces vamos a ver la promesa de un Salvador, la descendencia de Abraham, ¿verdad? Que sale Abraham, Dios le llama literalmente a Abraham. Oremos. Señor Padre eterno, te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que nos das. En esta historia, al igual que las que hemos estudiado en clases anteriores, vemos, Señor, que sobresale tu amor, sobresale tu intervención divina, tu paciencia y tu misericordia por tu creación. Te damos gracias, Señor, porque aunque parece terrible la confusión de los idiomas, ahí nos muestras, Señor, que nos amas, que nos cuidas, que nos proteges. Y al hacer esto, Señor, hiciste para que el ser humano se enfoque en ti, se postre a ti y dependa de ti, confíe en ti, Señor, sobre todas las cosas y no en la vanagloria humana. Bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, fortaléceles espiritualmente, concédeles el gozo de compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Te doy gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan todos un bendecido día